¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Tecnologías Plus, episodio 32. Y en este caso en particular, bienvenidos al confesionario. Hemos pensado, obviamente, que el flipper de la vida, de alguna manera con el pasar de los episodios, se ha empezado a convertir en una suerte de confesionario para todos nosotros que hemos estado comunicando a través de estos episodios, a través después en las redes sociales, mano a mano, qué nos está pasando en estos tiempos, de qué manera necesitamos comunicar, cuáles son los temas que necesitamos tratar. Y así en los distintos podcasts en tecnologías de creatividad hemos ido tratando de dar una respuesta, pero con el pasar de los días nos damos cuenta que en realidad nos estamos confesando, estamos contándonos qué nos pasa, estamos también tratando de encontrar la respuesta a esas preguntas que nos inquietan. Estamos también tratando de alguna manera de dejar una carga, de soltar, de trascender. Estamos buscando una manera de quizás perdonar, de perdonarnos, de trascender. Y hay muchos términos que en estos tiempos se están mezclando y creemos que no hace falta añadir más confusión. De todas maneras, sepan que tecnologías de creatividad, además de ser como una especie de estudio, un atelier, un taller de creación constante, trabajamos día y noche en crear, estamos de manera incansable, constantemente probando cosas, ya sea aquí específicamente en nuestro estudio en Mendrisio, en Suiza, como también en cada uno de los lugares donde se hace podcasting, de nuestras redes, y también en cada uno de los lugares donde ustedes, escuchando estos episodios y haciendo las labores que ustedes hacen para iluminar el mundo, obviamente son parte de esta generación, de este movimiento. Empiezo yo. Les cuento cómo ha ido mi semana y les comento también la producción de Tecnologías Plus. Esta es una confesión, porque no estoy tratando de impactar, no estoy tratando de mostrarles algo de una manera en particular. Estoy más que nada tratando de contarles cómo ha sido mi semana, de qué temas he hablado en el podcast y en los distintos podcasts y qué ha ido pasando así en esta semana. Después, con el tiempo, yo podré hacer mi evaluación y ver si tengo que cambiar algo. Ustedes me mandarán críticas o sugerencias. Pero de la misma manera, como aquí yo cuento mi semana, muchos de ustedes me han estado comentando cositas a través de WhatsApp, a través de mensaje privado, y me comentan y me muestran en el teje y maneje de lo que están haciendo. Y esto me llena realmente de mucha ilusión, me da también un gran peso de responsabilidad, pero más allá de ello, creo que es bueno que de alguna manera, por lo menos un momento en la semana, podamos compartir una suerte de confesión y una suerte de confesión auténtica, aquello que denominamos comunicación. No estoy haciendo una alusión a ningún ritual religioso. Cada uno sabrá después manejar estos aspectos en su propia vida. Pero en lo que respecta al podcasting, creo que está bueno crear una atmósfera que sea lo bastante íntima como para que uno pueda dejarse llevar, pueda exponerse y pueda darle ese valor, ese respeto a la comunicación auténtica. Comienzo contándote que he hecho un nuevo experimento acústico esta semana. Como ves, el confesionario es en sí un experimento acústico. En primer lugar, he pensado que poner el micrófono capovolto, como se dice en italiano, o sea, ponerlo al revés, boca abajo, podría darle un sonido mucho más profundo, con mucho más espacio.
Y para ello me servía una caja acústica, debido a que este micrófono de Rode es un micrófono australiano que tiene mucha sed energética y por lo tanto atrae magnéticamente cualquier tipo de sonido grave y deja en el área, yo tengo aquí en esta zona obviamente muchas obras que se están construyendo, con lo cual si no tuviera una caja acústica de este tipo, ustedes escucharían todo tipo de taladros, de martillos, de piedras que caen, hormigón que se reparte, con lo cual hacía falta crear una caja acústica y un micrófono que captara solo esa banda y esa frecuencia. La caja acústica, obviamente estilo confesionario, como ven, esta tiene una aleación de alfombra pesada de 2 capas. Algo que vengo probando desde hace un tiempo, que podría crear como una especie de habitación completamente aislada que tuviera distintas capas. No puedo ayudarte con eso desde este Apple Watch. Bueno, lo sé, Siri, por favor. Obviamente hemos probado hacer eso y de todas maneras terminamos con más rumores y detalles que molestan. Con lo cual, este es un proceso, este es un experimento más y ustedes me dirán si desde aquí, desde, así entre comillas, el confesionario, con un micrófono capo volta y una alfombra de doble capa, estamos quizás logrando esa alfombra de fondo, ese sonido que mata los demás, que molestan, y así podemos tener esa atmósfera íntima, ese sonido profundo que tanto nos gusta en tecnologías de creatividad. Paso a contarles, esta semana en iOski hemos tratado el tema del diseño blanco y especialmente el de un diseñador, un famoso diseñador todavía en vida que se llama Helmut Ersinger. Obviamente, mucho para saber, mucho para de alguna manera confrontarse con su filosofía de diseño y el modo en el que ha encarado el diseño corporativo, como ha pensado en la globalización ya desde los años 70. Y obviamente ha tenido razón en muchas cosas y por ello ha triunfado. Les invito a escuchar a Yoski. Hemos hablado de por qué el diseño blanco gustó tanto a Steve Jobs, que obviamente contrataron a Hartmut Esslinger en los años 80 y pasó a diseñar la línea de las Macintosh, la línea de los Apple IIc en adelante hasta los años 90, cuando Steve Jobs se fue de Apple porque lo sacaron, ¿no? El board de directors lo sacó de la compañía, de su propia compañía, y se fue entonces a fundar Next Computers. Hartmut Esslinger se fue también de Apple siguiendo a Steve Jobs, entonces trabajó en el diseño de los Next Computers y luego cuando ya después Steve Jobs vuelve a Apple, ya Hartmut Esslinger siguió con su propia compañía que se llama Frog Design y a la vuelta Steve Jobs ya se ocupa de Johnny Ive, como todos conocemos, con lo cual Hartmut Esslinger era el Johnny Ive antes de Johnny Ive. Y es bueno saber qué es lo que él pensaba y qué es lo que todavía piensa y cuál es el último libro que ha escrito, que se llama The Fine Line, esa línea fina. Todavía está en vida, todavía sigue enseñando, todavía su empresa es una multinacional realmente imparable y tiene mucho más para decir que simplemente el diseño blanco o diseño Blancanieves. Les invito a escuchar a Yoski para enterarse de todos los detalles de este aspecto. En Vox Futura hemos estado tratando los estados ideales de éxito versus fracaso. Y Vox Futura cada vez está aumentando temperatura, cada vez está volviéndose un podcast donde los oyentes están afilando la sierra semana a semana. Es algo muy difícil ponerse a la altura de los oyentes de Vox Futura, es muy difícil ponerse a la altura de la temática y muy difícil poder de alguna manera exponer estos temas en un ritmo de una semana, con lo cual yo no sé si voy a poder mantener esto
para siempre, pero por ahora tenemos suficiente material preparado para continuar esta serie de los estados ideales. Ten en cuenta que un estado ideal de éxito es una cosa, un estado ideal de fracaso es otra, pero también es un estado ideal. Y desde un punto de vista de la lógica, hay mucho para comprender y asimilar entre estos dos extremos. Y obviamente eso nos da un enfoque que hasta ahora quizás no habríamos considerado y que Vox Futura nos permite expandir. Si les interesa el tema de la lógica, les invito a Vox Futura esta semana. Empieza a levantar temperatura y obviamente lo que viene esta próxima semana es fundamental y es necesario haber escuchado toda la serie para poder entenderlo. En Siempre Joven hacemos algo similar, estamos en el tema de los estados ideales también, pero vamos por el tema, obviamente por el lado de los relatos de buena vida. Hablamos del estado espiritual ideal y sobre esto, sobre este episodio hemos tenido esta semana muchísimo feedback muy, pero muy positivo y esto está obviamente gustando mucho porque permite ejercitar inmediatamente aquellos relatos que nos llegan y que los configuramos en la nomenclatura de Siempre Joven para que toda la audiencia pueda comprender y obviamente asimilar. Escuchar Siempre Joven y poder en el mismo día probar esa tecnología, pongámoslo así entre comillas, ese ejercicio, y sentirse tan bien que le escribamos a Tecnologías de Creatividad para decirle esto está funcionando, me gusta, a mí me ha dado un empujón, me ha puesto en aprietos porque significa que tengo que hacer ese mismo esfuerzo todas las semanas. Y no es una cosa fácil porque tengo que probarlo yo mismo y a veces significa leer un libro que no conocía, a veces significa probar un método que no había ejercitado antes y es un desafío. Les confieso que no siempre logro acomodarme en la rutina de un día para probarlo, pero sé que si lo dejo pasar una semana más tarde ya es demasiado tarde. Y el ejemplo de esta semana ha sido extraordinario porque hablábamos de el estado espiritual ideal. Y obviamente no se trata de decirles qué creer o qué pensar. Cada uno tiene su creencia o su falta de creencia. Cada uno tiene su visión de quién es y de cómo es la vida. Pero el estado ideal espiritual se dirige a que uno pueda encontrar un método que le ayude a potenciar el ser. Más allá de lo que uno crea, más allá de lo que uno piense, va a comprender que potenciar el propio ser es algo que hace bien y que se logra a través de encontrar el propio centro de principios. Esto es algo extraordinario, como simplificación viene a resolver muchas cosas y les invito a escuchar Siempre Joven para asimilar exactamente la secuencia. Son 3 pasos exactos. Y yo haciendo esto me puse a buscar, a investigar un poquito más y he encontrado una serie de libros que seguramente muchos de ustedes ya conocerán y que yo por ser tan ignorante no lo sabía todavía. Y toda la serie de los libros de los cedros vibrantes de Siberia, en Rusia. Los cedros vibrantes de la Siberia. El primer libro, son 10 libros. El primero se llama Anastasia. Y la verdad es que he tenido que leer estos libros rápidamente. No es poco material, pero me ha ayudado a entender lo que quería exponerles en Siempre Joven como estado espiritual ideal. Y realmente les invito a escuchar Siempre Joven y les invito a leer Anastasia, el primer libro de esta serie. Son 10, está traducido a español, lo encuentran también en YouTube como audiolibro para escucharlo, durará unas 7 horas más o menos, con lo cual
uno tranquilamente durante 2 o 3 días termina de escuchar el primer libro, pero les va a hacer falta solo escuchar la primera media hora, la primera hora. Y van a entender perfectamente lo que estamos buscando con Siempre Joven. Se los dejo ahí sin hacerles más spoiler. Pasamos a Manifesto. Esta semana hemos estado tratando el Valle de Sant Alban en Basel o Basilea. El Valle de Sant Alban es prácticamente aquella desembocadura de varios arroyos que pasan a través de campos agrícolas y ganaderos en la Edad Media y desembocan en el río Rin justo al final de las murallas de la ciudad de Basilea. Tal es así que este anillo agrícola-ganadero, atravesado por canales, donde se han creado molinos, viene a ser la capital de las primeras imprentas, fábricas de papel. Ahí se va a imprimir también una de las primeras Biblias protestantes, es el centro de la Reforma y se bautiza también el primer antipapa, allí por el 1400 y pico. El Valle de Sant Alban, fundamental. Fuimos con la cámara de Manifesto especial para grabar todo así en primera persona y mostrarles las casas. Todavía están esas fábricas de papel, esas imprentas, esos molinos. Han perdurado por 500 años y han seguido funcionando hasta mediados del siglo pasado, donde seguían produciendo papel y seguían imprimiendo y seguían siendo un referente mundial. Hoy se han vuelto museos o casas editoriales de fama internacional, pero quiero mostrarles un aspecto de la arquitectura del lugar que le ha ganado el tiempo. Y así, este es el Valle de Sant Alban en Basilea. Tenemos la versión en audio Manifesto y la versión en vídeo Manifesto especial. Y sobre esto quiero pedirles que por favor pasen por el canal de YouTube de Oski Daniel y le den a suscribirse gratis, que le den a todas las campanitas para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Obviamente le den a me gusta y le den a compartir. Esto no es para decir que les gusta o ya sabemos que les gusta. Obviamente reciben siempre los nuevos episodios porque están conectados a la plataforma. Pero lo que queremos es que dándole a me gusta, dándole a suscribirse, dando a compartir, dándole a campanita, YouTube potencia obviamente las indicaciones de estos episodios y hace llegar esto a más gente. Cuanta más gente podamos tocar, y obviamente estamos haciendo episodios sobre la ciudad de Basel, sobre una de las capitales del arte en el mundo, la primera galería de arte del mundo, que fue en 1460, con lo cual esto nos podría abrir puertas para ver otras obras, para acceder a nuevos materiales, para poder ir a ver otra arquitectura que de otra manera no sería posible. Y si juntamos oyentes que de alguna manera nos permitan acceder, y bueno, eso no tiene precio. Y esta es la razón por la cual les pido que compartan, que le pongan a me gustan, que pongan un comentario, que le den a todas las campanitas, pim, pum, pam. Es fundamental. No es que queramos volvernos populares, es que queremos llegar a aquellas personas que puedan abrirnos las puertas para que podamos seguir filmando lugares y obras de arte y de arquitectura que de otra manera sería imposible. Y finalmente, Archicast, nuestro podcast en inglés, esta semana está llevando y profundizando el tema del Museo de mis Sueños de Remy Zaugg, en inglés The Art Museum of My Dreams. Esta semana hemos tratado el tema de The Ceiling o el cielo raso del museo, que es un tema realmente fundamental, la manera en que él como artista ya descansa en paz. Remy ha sido un maestro para muchos arquitectos que han podido, como por ejemplo Herzog de Meuron, que son de fama internacional, diseñar nuevos tipos de museos gracias a su interpretación artística de los espacios. Y esta ha sido mi confesión de la semana. Esto ha sido mi semana en términos de podcasting. He estado escuchando los sólitos episodios de podcast de tecnología en inglés que
de alguna manera me están resultando un poco aburridos, pero creo que a todos los que escuchan podcast de Apple, podcast de tecnología de consumo, saben que hay como un club de más o menos 10 podcasts en inglés que son los más famosos, y después hay más o menos la misma cantidad en cada uno de los idiomas que hacen prácticamente un copy and paste o hacen un plagio de lo que está pasando en la comunidad americana o inglesa respecto a las novedades tecnológicas del mundo de Apple. Esto es algo que desde el 2007-2008, más o menos después de la salida del iPhone, no ha cambiado hasta nuestros días. Es extraordinario. Pero el mundo del podcasting, digamos, el club del iPhone, se lo podríamos llamar así, o el club de Apple, ha mantenido ese formato y no tiende a cambiar. Con lo cual, a mí me parece que estamos de frente a una comunidad que es muy perseverante, que lo que quiere es poder opinar, más allá de lo que salga sea bueno o malo. Quiere poder hablar de algo y opinar. Y eso está muy bien también. Con lo cual no hace falta estar esperando nada más, ni nada menos, ni criticarlo. A veces es un poquito aburrido y a veces es muy interesante. Pero de todas maneras creo que puedo, por ejemplo, comentarles de algunos que suelo escuchar en inglés, que me gusta mucho, y es de la cadena o de la red que se llama Relay FM, y que por ejemplo tienen podcast, uno que se llama Connected, por ejemplo, otro que se llama Upgrade, ya los he recomendado en algunos momentos, y que son los sólidos podcasters, así como nosotros aquí en Tecnologías de Creatividad y toda la comunidad asociada, que en inglés desde el 2008 más o menos han comenzado a hablar, han comenzado a grabar podcast. Eran oyentes de podcast hasta entonces, escuchando a otros grandes podcasters ya de la era original de la Mac. Y bueno, después del 2008 ha habido una revolución. Pero esa camada no ha cambiado. Toda la nueva generación de podcasters que ha llegado están hablando de otras cosas. Son más bien los youtubers, son los tiktokers, son los influencers, así entre comillas, son los que hablan de política, los que hablan de psicología, los que hablan de tendencia. Pero los maqueros parecieran haberse quedado en el mismo lugar. Y esto es algo también muy positivo. Habla de una filosofía basada sobre un gusto muy específico. Y de esta manera concluyo. Esta es mi confesión de la semana. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Saben que siempre pueden escribirnos, pueden incluso contactarnos directamente o a mí en persona a través de mi contacto personal. Encuentran todos los detalles en las notas del podcast y pueden obviamente pasar por oskidaniel.com/podcasting y allí darle a la pestaña superior a donar y hacer una contribución a voluntad del monto que uno quiera, cuantas veces quiera, y formar parte de nuestra comunidad para recibir no solo este podcast de Tecnologías Plus, como también manifiesto especial en vídeo y todos los materiales premium de nuestros sponsores, colaboradores, patrones. Muchísimas gracias y será entonces hasta la próxima, aquí siempre, desde el confesionario, en el flipper de la vida, en Tecnologías Plus. Chao, chao.